Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestro tema de análisis del día con agentes del sector económico y es un gusto para nosotros poder conversar hoy con el viceministro de Economía, el señor Iván Haas, quien ya está con nosotros en línea. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Muy buen día, Samuel, para vos, para todas las personas que están mirando el programa. Un gusto nuevamente estar acá para poder hablar un poco de este tema que tanto nos interesa, que es el mercado de capital y bonos. Sí, y bueno, una pregunta que muchos nos estuvimos haciendo en estos últimos días, incluso ayer estuvimos debatiendo un poco en redes sociales con algunos colegas y gente del sector, es que a diferencia de años anteriores donde nos apurábamos por las condiciones financieras para salir a emitir, tratando de aprovechar las mejores tasas, en este año parece que estamos esperando justamente mejores condiciones y o por lo menos eso es lo que estamos viendo, que se ha retrasado esa habitual emisión de los bonos soberanos que se hace a principios de año, viceministro. Es así, Samuel. De hecho, nosotros ya en el presupuesto tomamos algunas precauciones, por llamarlo de esta manera, previendo esto. Y te explico un poco rápido, Samuel. Este año el presupuesto habilita al Ministerio de Hacienda a emitir bonos por un total de 565,2 millones de dólares. Esto ya incluye bonos internos y externos. Ahí le pongo un asterisco a eso, Samuel, porque también la ley de presupuesto incorpora una innovación respecto a los años anteriores, donde le posibilita al Tesoro a reemplazar este espacio de 565 millones de dólares por préstamos, si las condiciones financieras del mercado no son las que nosotros creemos que son las adecuadas. Es decir, puede ser 565 o menos. Así que eso para tener en cuenta. Ahí, Hoy lo ahí que estamos... viceministro, quiero ahí hacer una pequeña pausa porque Con esto ya se salva lo que había ocurrido el año pasado, de cuando las condiciones financieras de los bonos internos realmente nos tiraban a tasas muy altas, que se tuvo que ir a hacer un pedido especial al Congreso, ellos tuvieron que autorizar para migrar ese espacio a créditos multilaterales. Entonces, evitando eso, ya incorpora este presupuesto esa figura para poder hacer ese cambio. Asimismo, Samuel, acá estamos migrando a lo que se conoce como digámosle, un modelo de techo de deuda. Entonces, el Congreso te aprueba un techo en este caso, 565 millones, y ya el Poder Ejecutivo, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, elige el instrumento de deuda que le parece el más correcto. Este modelo se usa en Estados Unidos, por ejemplo, siempre se ha usado, y también no es ajeno a nosotros. Nosotros ya usamos este modelo en el marco de la pandemia. Recordarás que el Congreso aprueba una línea de crédito de 1.600 millones de dólares y da libertad al Poder Ejecutivo a elegir los instrumentos. Y lo que vos dijiste es totalmente cierto. Con esto ya se salva lo que tuvimos que pasar el año pasado de ir nuevamente al Congreso a pedir que te apruebe préstamos. Es decir, ya tomamos nuestras precauciones por el tema de las tasas. claro. Y hay otra segunda pregunta que va. Todavía con este tema. Vimos que la Fed, digamos que la Reserva Federal de Estados Unidos, volvió a hacer un ajuste en sus tasas, con lo cual esa base con la cual se mueve todo el mercado también está mucho más alta. Estuve mirando en estos últimos días que México, por ejemplo, hizo una emisión importante y ya no eran las tasas tan convenientes que tuvimos hace 2 o 3 años, sino incluso casi que el doble de lo que estaban emitiendo, una tasa cercana al 8%. Ese efecto es lo que también nosotros estamos tratando de evitar o por lo menos de mitigar en la mayor medida posible, viceministro, entiendo. Es así, Samuel. Imagínate que las tasas de la Fed justamente estaban en un nivel de 0,25 hasta marzo, abril del año pasado, si mal no recuerdo. Hoy estamos hablando que esa misma tasa está en 4,75. El último aumento fue el 1 de febrero de este año, aumentaron en 0,25 más. Y también se esperan siguientes reuniones donde aún no sabemos, pero la expectativa es que siga aumentando esto. Entonces, nosotros hoy nos encontramos ante un escenario todavía de incertidumbre donde, cuándo va a parar esto. Hagamos un paralelismo con lo que hizo el Banco Central, algo muy similar. Todos los bancos centrales hicieron lo mismo, estaban en una tasa muy baja y empezaban a subir. Nosotros acá en Paraguay ya llegamos al techo. El Banco Central dijo ya no subo más. De hecho, en su última reunión del Comité de Política Monetaria ya no lo hizo. Hoy no sabemos todavía cuándo va a ocurrir eso en Estados Unidos, así que hay todavía digamos, un marco de incertidumbre. Ante ese marco de incertidumbre es donde nosotros decidimos todavía esperar. Como vos sabés, siempre nosotros en enero solimos emitir los bonos, este año no lo hicimos. De hecho, te comento, yo he recibido muchas llamadas de inversionistas internacionales. ¿Qué pasó con Paraguay? ¿Por qué no está en el mercado? ¿Verdad? Y bueno, la explicación era esta. Nosotros queremos ver qué va a pasar con el mercado y una vez que tengamos un poco seguro, sí lanzarnos al mercado. Por de pronto, tenemos estas otras herramientas, como dije, son préstamos multilaterales y también ya la emisión en el mercado local que estamos preparando para el próximo martes.
Y ahí te consulto, siguiendo. Antes de entrar en los bonos locales, nosotros creo que teníamos un spread soberano de 200 puntos y monedas, digamos, con los bonos de Estados Unidos. Si tenemos eso, estamos hablando que eventualmente si salimos a emitir, nuestras tasas también estarían mucho más altas de lo que fueron emisiones anteriores, viceministro. Sí, nosotros estamos monitoreando constantemente el mercado, hablando con bancos de inversión con los cuales solemos trabajar habitualmente y pidiéndole potenciales cotizaciones de a qué tasa podríamos salir. Y hoy las cotizaciones que nos pasan serían las tasas más altas a las cuales el Tesoro saldría. A ver, rápido un número de tiro. Por ejemplo, sin dar nombre del banco, porque después, bueno, hay cierto recelo entre ellos. Hoy una cotización de emisión a 10 años está alrededor de entre 5,7 y 5,8. O sea, eso sería hoy lo que Paraguay podría conseguir si sale al mercado internacional. Recordemos que la tasa más baja que nosotros obtuvimos a 10 años fue de 2,7. O sea, estamos hablando de una diferencia abismalmente más grande, ¿verdad? Entonces, ante esa situación en la que decidimos todavía esperar, como dije, el Tesoro tiene recursos, hoy tiene otras herramientas, y vamos a esperar qué pasa con el mercado. No queremos apurarnos todavía, Sam. Y respecto ¿tienen? Ustedes, por ejemplo, a ver, esta situación de espera puede prolongarse todavía por más tiempo, es decir, esperar hasta marzo o incluso abril, o ustedes tienen algún cierto límite también por una cuestión presupuestaria de, bueno, vamos a tratar de aprovechar y tenemos que sí o sí en el primer semestre emitir los bonos soberanos, para entender un poco el manejo, cómo se están moviendo con los tiempos. Nosotros vamos a tener que ir al mercado internacional este año, eso no queda ninguna duda. En algún momento vamos a ir, ¿verdad? Entonces, lo que estamos manejando por ahí en materia de tiempo, Samuel, es lo siguiente. Hay que tener en cuenta los tiempos de Estados Unidos primero que nada. Ellos tienen, como sabes, el verano es julio, agosto, ellos se toman vacaciones. Entonces, el mercado en esos meses no es muy recomendable ir al mercado. Entonces, después, eso ya sería prácticamente septiembre ir al mercado, que realmente septiembre ya es muy lejos. Yo creería que debería ser hasta junio máximo, ¿verdad? Tal vez los primeros días de julio. Esa es la ventana de tiempo que nosotros estamos manejando. Todavía no tenemos una fecha, sino que, como dije, el tema es monitorear el mercado y ver el momento oportuno de salir. Ahora, independientemente del tiempo que estén esperando, que ojalá sea el mejor. Digamos, donde creo que cuando vean que haya cierta estabilidad van a salir. Lo bueno, por lo menos, si pudiéramos decir de esta situación que genera cierta incertidumbre, es que hay apetito del mercado, por eso le están llamando y le están preguntando, viceministro. El apetito está, digo, yo a diario prácticamente recibo llamadas de bancos internacionales, inversionistas, y lo cual es bueno, ¿verdad? Ese apetito dice dos cosas. Primero que nada, todavía refuerza la confianza de los inversionistas hacia Paraguay. Y segundo, que entre más apetito haya, más disponibilidad de liquidez en el mercado, eso obviamente fomenta la competencia a la hora de comprar los bonos y posibilitarían en algún momento obtener una tasa ventajosa, ¿verdad? Claro, claro. Al haber una mayor demanda, obviamente ustedes van a tener mayor margen para tener niveles de rentabilidad que sean más convenientes para Paraguay. Correcto, así mismo, mientras más participantes en el mercado, mientras más se peleen por los bonos de Paraguay, mejor para nosotros porque el costo va a ser menor, ¿no? Así mismo. Bien, y eso por el lado de los bonos, entonces no hay fecha, pero bueno, están esperando hasta esta ventana de junio a ver cuándo es el mejor momento. Y lo otro sí, fue una noticia sumamente interesante, de hecho hablamos con algunos agentes del mercado que ellos están muy expectantes porque retornan los bonos del Tesoro o el calendario, digamos, de emisión de bonos del Tesoro con tasas que estábamos viendo entre 8 y 9% para el próximo martes, viceministro. Es así, Samuel. Retornamos con la primera subasta el próximo martes, 14 de febrero. Esperemos que el mercado financiero nos haga un regalito con bajas tasas por el Día de los Enamorados, ¿verdad? Un chiste financiero, en fin. Son dos bonos nuevos, Samuel, uno de 5 años, otro de 7. El de 5 años con una tasa nominal de 8,25 y el de 7 años 9,03. Y son nuevos bonos. ¿Por qué resalto lo de los nuevos bonos? Porque habitualmente lo que nosotros solemos hacer son reaperturas de bonos ya existentes. De hecho, hoy tenemos bonos que vencen en el 2040, ¿verdad? Que eventualmente eso se podría reabrir, ¿verdad? Para no lanzar bonos nuevos. Reabrir bonos tiene varias ventajas. Primero que nada, te ayuda a tener una curva de rendimiento mucho más limpia, le da más volumen a tu bono, de tal manera que pueda ser más apetecible en el mercado secundario, es decir, hay más de ese bono circulando, entonces el mercado secundario es más activo. Pero ahora no tuvimos que ver antes la situación de tener que lanzar nuevos bonos justamente por los niveles de tasas. Por ejemplo, ese bono que vence en el 2040
que tiene un plazo de 20 años, lo habíamos lanzado en el 2020, en una coyuntura de tasa mucho más baja. Entonces, en palabras simples, ese bono hoy ya no es atractivo para el mercado. Se podría reabrir, pero esto implicaría una colocación bajo la par, es decir, en vez de recibir 100, Hacienda recibiría 80, 85. La ley permite esto, ¿verdad? Hay que decirlo, Samuel, hacer este tipo de operaciones financieras, pero no es lo óptimo. Entonces decidimos emitir nuevos bonos a tasas nominales más, digámosle, acorde a la situación actual. Te pongo un ejemplo rápido, Samuel. El bono a 5 años, como te dije, era de 8,25 y el de 7 años 9,03. El anterior bono de 7 años que habíamos lanzado tenía una tasa nominal de 7,75. Ahí tenés una diferencia también importante, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos lanzar nuevos bonos y bueno, esperemos que esto sea del agrado del sistema financiero y ver buenos resultados que obtenemos el próximo martes. Claro. Dos cosas ahí para apuntar, viceministro, que quiero consultar. Yo sé que las casas de bolsa todos ya tienen esta información, de hecho ya están haciendo la oferta a sus clientes. El año pasado el Ministerio de Hacienda tuvo que declarar desiertas algunas de estas ofertas porque la demanda eran por tasas muy altas. Por la primera información que están teniendo, por lo menos de algunos de los intermediarios, el mercado está conforme, todavía no salieron, ¿verdad? Pero por lo menos la expectativa es conforme con estas tasas o hay una demanda un poco más alta. ¿Qué saben de eso? Y estas tasas nosotros las construimos, Samuel, justamente conversando con el mercado y también con estudios técnicos nuestros, ¿verdad? Entonces, necesariamente hay que testear el mercado, o cómo, bueno, se miran varias variables, cómo están las letras de regulación monetaria, cómo están las tasas activas, pasivas, los bancos, y también conversando con los tesoreros de los bancos, de las casas de bolsa, entonces reuniones constantes, y de ahí salen estas tasas nominales, ¿verdad? Nosotros tenemos la información de que esto estaría en línea con el apetito de los inversionistas, ¿verdad? Así que esperemos que el martes pueda hacer una buena subasta, que el Tesoro pueda tener buenas tasas, buenos rendimientos. También decir, Samuel, que si bien estamos saliendo el martes con estos bonos internos, nosotros seguimos con la posición, la doble posición de fomentar el desarrollo del mercado interno, esperemos que sean buenas tasas, pero también estamos muy firmes en nuestra posición de que si las condiciones financieras no son las que nosotros consideramos adecuadas, en algún momento podríamos declarar parcialmente desierto o totalmente desierta esta subasta. Así que también ese es un pequeño mensaje para el sistema financiero. Como dije, Hacienda hoy dispone de varias herramientas para el financiamiento. La emisión de bonos internos es una de ellas. Nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones, ¿no? Claro. Y una cosa que nos decían, incluso Es que ellos reconocen que el bono del Tesoro siempre es un riesgo cero y una tasa de 8 y de 9% es realmente muy atractivo para lo que el sistema bancario, por ejemplo, está pagando por cualquier otro tipo de instrumento de inversión, viceministro. Sí, y ahí hay que tener en cuenta el efecto de la inflación, Samuel. Hay que recordar que la inflación el año pasado cerró en 8,1. Entonces, si exacto, estamos hablando de una tasa nominal de 8,25, estamos hablando prácticamente de una tasa real de 0,15, ¿verdad? O sea, es mínima el rendimiento real. Obviamente, esto ya con las expectativas del sistema y yo creo de todos los agentes económicos de que la inflación se iría normalizando en el transcurso del año. Además, hay que tener en cuenta, Samuel, que esto es una tasa nominal. Finalmente, lo que cuando se hace en la subasta, se utiliza un sistema de subasta holandesa, se llama, que se compite por precio. Es decir, si en el transcurso del año las tasas van bajando, los precios los cuales los inversionistas van a ofrecer van a ser más altos y el rendimiento real que va a recibir el inversionista va a ir bajando. O sea, esto queda escrito en piedra, la tasa nominal sí, pero por este sistema competitivo, los rendimientos se van ajustando en el transcurso del año. muy interesante la cotación. En esta división que ustedes tienen, me dijiste que el paquete total de emisión, sumado bonos soberanos con los bonos del Tesoro, creo que era 550, ¿verdad? 65. ¿Y eso cómo está dividido? ¿Cuánto es lo que van a dejar para soberanos y cuánto para bonos del Tesoro, para tener una idea, viceministro? Como dije, nosotros apostamos al desarrollo del mercado interno. Si es por mí, ¿verdad? Yo emitiría todo en el mercado interno, ¿verdad? Tener una curva de referencia bien desarrollada con diferentes plazos. Acá no, siempre nos encontramos con dos problemas, ¿verdad? A la hora de querer hacer eso, ¿verdad? Que sería el ideal. Primero, el mercado local no da para un financiamiento de 565 millones de dólares, lo cual te lleva necesariamente a recurrir al mercado internacional.
Ahora, este monto de 565 representa un pequeño problemilla, diría yo, ¿verdad? Porque para salir internacionalmente con un bono nuevo, requerís como mínimo 500 millones de dólares. O sea, menos de eso no podés salir con un bono nuevo, lo cual te deja un margen muy pequeño de solamente 65,2 millones de dólares. Para el mercado local, entonces, nosotros a esta altura todavía no tomamos una decisión, pero yo creo que el norte es el siguiente. Si el mercado local nos muestra condiciones favorables, que nosotros estamos de acuerdo, la idea es pasar esos 65,2 ese pequeño espacio y emitir más, ¿verdad? Hubieron años que nosotros emitimos 250 millones de dólares, que sería lo ideal. Y el remanente que queda, que ya no entra en el mercado local, iría al mercado internacional en un formato de reapertura de un bono ya preexistente. Esa es la modalidad que el mercado internacional te permite colocar montos menores a 500 millones de dólares. Cuento rápido, Claro. si nosotros nos vamos con 250, de entrada te dicen, no, esto no te da para un bono nuevo, reabrí alguno de lo que ya tenés. Y ahí tenés una amplia gama de bonos ya emitidos por Paraguay, ¿verdad? De 30, de 12, de 10 años. Entonces ahí elegiríamos un poco el que hoy mejores condiciones está presentando. Por supuesto, claro, porque en el mercado internacional hay que entender también que El, el volumen de los negocios es mucho más grande, o sea, incluso una emisión de 500 millones es algo chiquitísimo respecto a lo que emiten los otros países desde la región, ¿verdad? Que emiten por 1.000, 2.000, 3.000 millones, que es, digamos, los valores normales que se mueven en el mercado internacional, viceministro. Sí, 500 millones es, como bien decir, es lo mínimo de lo mínimo para salir afuera, ¿verdad? De hecho, cuando uno habla con estos inversionistas muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, Pinco de la costa oeste de Estados Unidos o BlackRock, un solo inversionista te puede comprar todo eso, ¿verdad? Exacto. Nosotros siempre intentamos diversificar los inversionistas, ¿verdad? Dar un poco de acuerdo a quienes vinieron acompañando a la República desde el inicio. Entonces, la alocación de los bonos se hace con esos criterios, ¿verdad? Entonces, de nuevo, por ejemplo, si nosotros salimos con 250, sería un formato de reapertura. Hoy, si nosotros miramos los bonos ya en circulación en el mercado internacional, tenemos una amplia gama, como dije, pero todos hoy están transando bajo la par. ¿Qué significa esto? Que justamente por las tasas bajas a las que se emitieron en su momento y las tasas altas que hoy están reinando en el mercado mundial, digamos, ¿verdad? Los precios de estos bonos están por debajo de par. O sea, ahí hay que ver un poco también el momento en el cual salimos, porque salir por debajo de par implica, yo emito siempre, recibo un poco menos, recibo 99, recibo 98, ¿verdad? Así funciona este sistema de reapertura, Samuel. Totalmente, totalmente. Otra consulta también. Que quería hacerte respecto a, dijiste que hay mucho apetito por nuestros bonos, que hay mucha confianza de los inversores. En estos días, y es un tema un poco argel, ¿verdad? Pero se estuvo hablando mucho de este ruido, de lo que ocurrió con el gobierno de Estados Unidos, sancionando a dos políticos paraguayos, y se llegó a mencionar, yo escuché a algunos agentes del mercado que llegaron a mencionar de que si las instituciones locales no toman, digamos, o buenas decisiones respecto a casos como estos, eventualmente la calificación de riesgo Paraguay, no sé si se vería afectada la calificación de riesgo, pero esa aspiración de llegar a grado de inversión podría verse comprometida por parte de las calificadoras. ¿Ustedes hacen ese análisis también respecto al impacto que la imagen podría dejar este tema, viceministro? Sí, de hecho, nosotros nos toca lidiar directamente con las calificadoras de riesgo, ¿verdad? De hecho, la puerta de entrada de estas instituciones es el Ministerio de Hacienda conjuntamente con el Banco Central. Y yo lo que puedo decirte respecto a eso, Samuel, que al día de hoy nosotros no tenemos ningún tipo de notificación ni ningún tipo de consulta de estas instituciones referente a ese tema en particular, ¿verdad? Lo único que te puedo decir, mira, a finales del mes de febrero viene Standard Poor's, que es una revisión anual, era la que lo hacen cada año. Veremos si en esa ocasión hacen algún tipo de consulta, pero al día de hoy no existe ningún tipo de consulta ni requerimiento de información adicional sobre ese tema. En todas las calificaciones que tuvimos, bueno, Hubieron por lo menos buenas referencias, incluso creo que Fitch fue la que nos elevó la perspectiva. ¿Hay alguna expectativa para esta reunión que van a tener con la gente de Standard, viceministro? Y realmente Standard Poor's siempre fue nuestro objetivo principal, por llamarlo de una manera, Samuel, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que Fitch y Moody's están un escalón por encima de Standard Poor's. Y con esas dos calificadores, Fitch y Moody's, estamos a un escalón del grado de inversión. Pero con Standard Poor's estamos a dos escalones del grado de inversión. O sea que
el razonamiento que nosotros tenemos es que ni Moody's ni Fitch, creemos nosotros, nos podrían llevar al grado de inversión y quedarse a 3 escalones de Standard Poor's. O sea, yo creo que el objetivo es conseguir que Standard Poor's suba un escalón, por lo menos que iguale a Moody's y Fitch, y después de ahí sí ya atentar a lo que es el grado de inversión. O sea, En este Standard caso, Poor's es el objetivo, vamos a decirlo. claro, o Lo sea, que estamos esperando es que Standard Poor's nos aumente la expectativa, ¿verdad? La perspectiva. Es lo que quisiéramos. Ahora, yo no sé si eso va a ocurrir ahora, quiero ser bien claro. Digo que claro, no, claro. ese sería el canal, ¿verdad? Yo creo que para llegar a la inversión, primero Standard Poor's, y cuando todos estén iguales, ahí sí ya que cualquiera de las tres pueda dar el primer salto y llevarnos a grado de inversión. Sí, sí, ojalá. Una última Ojalá. consulta, viceministro. En las perspectivas de uno de los bancos más importantes acá que hace un informe anual de que, en primer lugar, destacaron mucho, y voy a citarlo porque es un banco amigo de la casa, el informe Macro Latam de Itaú. Ellos destacaron que, bueno, Paraguay pudo completar este ciclo de pagar todo y cerrar esos bonos del 2013, si mal no recuerdo, y decían ellos de que incluso como ya no habían pago de intereses en esos bonos, le daría un poco más de oxígeno a Hacienda y que el ratio ese de deuda pública sobre el PIB, que creo que hoy está en 35, podría cerrar en 34% este año. ¿Cómo queda, digamos, al terminar de pagar todo un bono bueno, y no salir, no hay perspectivas de un endeudamiento importante? Y así como seguimos pagando, digamos, nuestros compromisos, ese ratio de deuda podría de alguna manera retroceder un poco después de años de haber estado aumentando en estos últimos años por la cuestión de la pandemia. Sí. Acá hay que entender una cosa, Samuel, y yo quiero ser bien claro. El capital de la deuda se administra, ¿verdad? Es decir, no es que el Tesoro usa sus recursos genuinos para pagar el capital, sino que se administra. ¿Qué quiere decir esto? Que para eso nosotros inclusive pasamos una ley de administración de pasivos que nos permite mover los vencimientos próximos más adelante, ¿verdad? En ese ejercicio de mover los vencimientos próximos más adelante, eventualmente se pueden conseguir mejores tasas de interés, lo cual ha ocurrido en las dos operaciones de administración de pasivos que hemos hecho en el pasado. Y este último tramo que faltaba del bono, que era aproximadamente 238 millones de dólares, hay que tener en cuenta que eso se pagó con un crédito del Banco Mundial que nosotros justamente pedimos al Congreso Nacional su aprobación el segundo semestre del año pasado, ya con vista a que las condiciones internacionales no eran las mejores para hacer una administración de pasivos, bonos versus bonos, porque la ley permite hacer eso, bonos versus bonos, no bonos con préstamos, por eso tenemos que irnos al Congreso. El Congreso aprobó, esto era una línea de crédito de 240 millones de dólares y con eso se pagó ese bono, es decir, se reemplaza la deuda. Ahora, las tasas de interés que nosotros conseguimos con el Banco Mundial son más ventajosas en determinado periodo, pues, una tasa variable, hay que decirlo, que la tasa que tenía ese bono. Ese bono tenía una tasa de 4,625, fue el primer bono que emitió la República, y la tasa que ofrece el Banco Mundial es LIBOR más algo. Siempre él le pone una parte variable y otra parte fija. Entonces, yo creo que por ahí puede venir el ahorro, pero de ahí a que eso reduzca el ratio deuda-PIB, esto no funciona así. Realmente lo que sí podría hacer que se reduzca ese ratio deuda-PIB es el crecimiento económico, ¿no? O sea, que el denominador de ese ratio pueda crecer, ¿verdad? En este año nosotros estamos esperando un crecimiento de 4,5 real. Si es que eso se materializa, eso va a permitir, obviamente, contener o inclusive reducir ese ratio, Claro, dependiendo de cómo se comporte el numerador en la nueva deuda, ¿verdad? claro, claro. Porque ahí es una cuestión más estadística, ahora Si sí. nosotros crecemos en economía, bueno, obviamente el porcentaje va a ser más bajo. De hecho, hay algunos que están esperando, entre Banco Mundial creo que espera 5,2 y algunas consultoras locales incluso hasta 6%, que no sé si están viendo ese ritmo de actividad para llegar a ese nivel, viceministro. Ojalá, ojalá, ¿verdad? Nosotros, hoy la proyección oficial es de 4,5, ¿verdad? Esto va a depender mucho, finalmente, Samuel, cómo cierre el ciclo agrícola. Hoy estamos viendo realmente condiciones mucho mejores que las del año pasado. Tal vez no son las óptimas como las que hubiéramos querido este año, pero sí muchísimo mejor de lo del año pasado. Entonces hay que ver cómo cierra la zafra, y después tenemos también la safriña. Entonces yo creo que eso va a ir marcando ciertos hitos en el año para ir revisando también esta proyección, que hoy es 4,5. Claro. Volviendo y para cerrar, porque me acabo de acordar. Esta emisión que vamos a hacer ahora, o esta oferta que se va a hacer el mes
perdón, en la próxima semana, el próximo martes, ya tiene, una vez que se capten esos fondos, ya tiene destinado a dónde irían, viceministro. Esto es para el financiamiento del presupuesto en general y en líneas generales es obras y justamente administración de deuda. Ahora nosotros tenemos un compromiso con el Ministerio de Obras de ir cancelando la deuda con las empresas vialeras, entonces gran parte de esto va a ir a eso y también otra parte al repago de la deuda que va venciendo en el año. Excelente. Viceministro, te agradezco. Mucho por tu tiempo y bueno, mucho éxito para el próximo martes. Bueno, el agradecido soy yo por el espacio, Samuel, y esperemos que así sea el próximo martes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministro de Economía, Iván Kass, conversando hoy con nosotros respecto a la emisión de títulos del Tesoro que va a salir el Ministerio de Hacienda a ofrecer. De hecho, ya están las condiciones que los inversionistas manejan. Les voy a decir el dato exacto. Creo que teníamos el cuadrito, si es que podemos pasar, donde nos muestra un poco las condiciones financieras de esta emisión, pues es importante para nuestra audiencia que tienen en su portafolio los títulos del Tesoro. Ahí estamos viendo un poco los datos, los plazos son 5 y 7 años, vieron ahí el plazo remanente, ¿verdad? Monto al ser licitado, hay una emisión por 56.784 millones, la otra por 177.400 millones. La fecha de la subasta va a ser el próximo martes, 14 de febrero, como por eso hacía el chiste un poco del Día de los Enamorados. El tipo de interés nominal, ahí estamos viendo también 8.25 por una de las series y la otra serie tiene un interés de 9.03. El pago de los cupones son semestrales, así que estas son las condiciones entonces de esa emisión de títulos que va a ser de bonos del Tesoro que va a hacer el Ministerio de Hacienda en los próximos días, el próximo martes específicamente. Esto ya ha sido comunicado a todas las casas de bolsa y por supuesto las casas de bolsa ya han comentado también esto a sus inversores como para que aquellos que quieran ir reservando lugar y ir comprando por lo menos algunas, en estas condiciones, algunos de los títulos que van a estar en oferta. La licitación se hace el próximo martes en el horario comprendido entre las 9 y 9:30 horas. El Ministerio de Hacienda llevará a cabo la primera licitación pública para la colocación de bonos del Tesoro del presente ejercicio fiscal. Muy bien, vamos a hablar rápidamente a nuestro monitor global. Hoy tenemos en el monitor global un dato interesante de cómo fueron al mes de diciembre cerrando las tasas de inflación o cómo fue la inflación, digamos, de los distintos países de la región. Fíjense cómo en el caso de Paraguay hubo una deflación del menos 0.2%. Ya en enero tuvimos el dato de una inflación del 1.2%. Después Argentina, que cerró con más del 90% de tasa de inflación en todo el año. Ahí vemos incluso el histórico de cómo se fue manejando durante todo el año. Finalmente diciembre cerró con una tasa del 5.3%. Bolivia 0.12%, Brasil 0.62%, Chile 0.3%, Colombia 1.26%, Ecuador 1.26%. Después vemos a Perú 0.79%, Uruguay también tuvo, al igual que Paraguay, una deflación, menos 0.26%, México 0.38% positivo, Estados Unidos menos 0.3%, Alemania menos 0.8%, zona euro menos 0.4% y la China en 0%. Así que estos fueron un poco la variación del índice de precios en los distintos países. Vemos la mayoría de países latinoamericanos y por supuesto también a algunas economías importantes de América Latina, como es el caso de México, la economía más grande del mundo que es la de Alemania. Usamos de referencia a la economía más grande del mundo que es la de Estados Unidos. Le sigue Alemania, digamos, como un referente de la zona euro. Y obviamente la economía china también, que es la segunda potencia también a nivel mundial. Así que así están las variaciones de los precios. La recomendación internacional, justamente publicábamos en estos días en nuestros informes de Inside en nuestras páginas de 5 días, de que la recomendación que están dando los bancos, el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial, es de que los gobiernos mantengan las tasas actuales de política monetaria, porque si bien es cierto, la inflación de alguna manera se ha desacelerado, hay todavía algunos riesgos de que los precios puedan seguir presionando al alza en este 2023.
Muy bien, antes de despedirnos te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio, ustedes saben, está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo de la Galería. Puedes reservar tu espacio a través del número de teléfono, el 0985 188 188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación. Somos Stornia Comunicación Estratégica. Contactarnos al 0983-946-663 o seguirnos también en las redes sociales como Stornia-PY. También te recordamos que este próximo miércoles 22 de marzo en el Paseo de la Galería, la Ruta de la Sustentabilidad, un evento exclusivo con conexiones únicas, referentes y líderes de empresas relacionados con temas de la sustentabilidad, van a estar presentes en una experiencia 360 que asegura la visibilidad de la marca a nivel país con contenidos específicos en las diferentes plataformas. Anímate a seguir el camino de la sustentabilidad. Y con esto nos vamos despidiendo, agradeciendo a ustedes por su sintonía. Nos vamos a ir con el ¿Sabías qué? Y hoy tenemos como video interactivo un video que nos habla sobre qué es la ley de la oferta, ¿verdad? Así que con esto ponemos punto final a Monitor, agradeciendo a ustedes por su sintonía. De mi parte es todo, será hasta mañana. ¿Qué es la ley de oferta? La ley de oferta es la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio de venta en el mercado. Nos permite conocer de manera más fácil qué cantidad de un bien estará a la venta en función de cuál sea su precio. Es decir, si el precio de una naranja es de $1, ¿qué cantidad de oferta de naranjas habrá? Cuanto mayor sea el precio de las naranjas en el mercado, más atractivo será producirlas y, por tanto, mayor será su oferta. Por eso, la curva de oferta es ascendente. ¿De qué depende la ley de oferta? Aunque lo llamamos ley, realmente no se trata de una ley como la de la gravedad. Más bien, se trata de una aproximación. De hecho, es su interacción con la ley de la demanda la que finalmente nos permite saber cuándo un mercado se encuentra en equilibrio. Algunos de los factores que influyen sobre la oferta son el avance tecnológico, los costes laborales y de producción o los impuestos. Ejemplo de la ley de oferta. Imaginemos que las naranjas de las que hablábamos cuestan $1 y a ese precio se ofrecen 500 naranjas en el mercado. ¿Qué ocurriría si sube su precio a $2? Que los productores estarán más motivados y aumentarán su producción de naranjas. Economipedia. La Voz de América presenta. Estado de la Nación. El presidente Joe Biden presenta su visión del país.